Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha, verdad? ¿Sí? Sí, se lo escucha, Ricardo, ¿se doctor. escucha? Sí, se lo Perfecto. escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase de este seminario internacional. Hoy vamos a contar con la presencia de la profesora Andrea Mensa González, quien es integrante del staff técnico del Centro de Excelencia Jean Monnet, además de ser profesora de Derecho de la Integración y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La profesora Andrea Mensa González, además, es doctoranda de esta casa de estudios, posee másters en políticas públicas y estudios de posgrado en Unicalabria, la Universidad de Calabria, en Italia. Le voy a ceder entonces, sin más, la palabra a la profesora Andrea Mensa, recordándoles que, por favor, si tienen alguna inquietud, pueden hacerla llegar vía chat cuando la docente termine su exposición. De vuelta, gracias a todos y les cedo la palabra a la doctora Andrea Mensa González. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien, Ricardo. Sí, se te escucha perfecto, doctora. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer la invitación del Centro de Excelencia, agradecer al doctor Pisolo y a Ricardo por la ayuda permanente para que esta nueva forma de dar clases sea exitosa y buena para todos, sea una linda experiencia. Agradecer a todos los que hoy nos acompañan en una nueva actividad del centro y contarles cómo hemos pensado estructurar la clase del día de hoy. El encuentro del día de hoy, mejor dicho, porque estamos en un encuentro entre colegas donde en muchos aspectos yo simplemente voy a conducir algunas ideas que después seguramente se van a ver enriquecidas una vez que abramos la posibilidad de preguntas y de intervenciones al finalizar mi intervención. Se va a versar sobre cómo el sistema interamericano ha trabajado el tema del asilo, entendiendo o partiendo de la premisa fundamental de que el tema del asilo es un tema importante para el sistema interamericano, ha sido una de las temáticas que los países que forman parte de este sistema han utilizado con mayor o menor frecuencia a lo largo de toda su historia institucional, y es por eso que en el encuentro de hoy vamos a dar una primera aproximación a esta temática en términos generales, basándonos en un primer momento en ponernos de acuerdo sobre qué es lo que entendemos por asilo, qué perspectivas tiene, cómo se presenta en los distintos instrumentos que forman parte del Corpus Juris Interamericano, debido a que, bueno, ahí justamente es donde radica parte de las posibles controversias que se suscitan en relación a este tema puntualmente. Una segunda parte del encuentro que lo vamos a dedicar a opiniones consultivas dispuestas por la Corte Interamericana en esta materia, puntualmente la que presentó el Estado de Ecuador y la que presentó Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay de manera conjunta relacionada con la situación de los menores migrantes, y una tercera parte que va a estar abocada fundamentalmente al trabajo de algunos casos jurisprudenciales, no todos, que versen sobre justamente esta temática. ¿Qué es lo que entendemos por asilo? ¿Cuáles son las funciones que esta institución cumple? Y un tema que se desliza al abordar esta temática, que es el tema de
las expulsiones masivas. Posteriormente, en el próximo encuentro, el profesor Pisolo seguirá ahondando el tema del asilo, porque como decíamos anteriormente, es un tema muy rico en cuanto a el abordaje que se le puede dar al mismo. Sin más, y para ya ir avanzando sobre los primeros puntos en los cuales nos vamos a poner de acuerdo, vamos a decir que todo el transcurso, si se quiere, de la vida de una persona, las mismas pueden encontrar diversas situaciones que la lleven a que su vida, su libertad, puedan verse amenazadas por diversas causas. Y es entonces justamente en ese momento particular cuando un Estado puede, y acá empezamos con algunas cuestiones que ya las vamos a ir trabajando con mayor detenimiento a lo largo de este encuentro, cuando un Estado puede, y en otros casos debe, brindar ayuda específica a esas personas en el marco de sus propias competencias. Es decir, vamos a ver que para algunos casos es una atribución que deriva del ejercicio de la soberanía de los estados, el poder otorgar ese derecho, y en algunos otros casos ese reconocimiento va a estar impuesto hacia los estados. Vamos a ver en qué situaciones se presenta en unos y otros casos. Como los decíamos hace un momento, esta figura del asilo se deriva, es una manifestación clara de lo que se entiende como el ejercicio de las competencias del Estado derivadas de ese acto de ejercer ese poder soberano que los Estados tienen. Es entonces a partir de ahí que vamos a ver cómo esto que nosotros decimos que es un derecho de las personas de solicitar el asilo se va a transformar o va a ampliar esa concepción a ser entendida como un derecho subjetivo, ya que de alguna manera obliga a los estados a considerar esta solicitud de asilo, y así es el tratamiento que se va dando a lo largo del trabajo de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, no podemos dejar de soslayar un importante aporte que hace un gran internacionalista, el profesor Díez de Velasco, cuando habla de la transformación que se produce dentro de la concepción que nosotros veníamos trabajando cuando nosotros hablamos de asilo. ¿En qué sentido me estoy refiriendo? Básicamente, el profesor Díez de Velasco lo que hace es establecer claramente que este derecho de asilo se va a entender por la protección que un Estado ofrece a personas que no son nacionales suyas cuando la vida o la libertad de estas personas estén en peligro, estén amenazadas, estén puestas en persecución por parte de autoridades de otro Estado o por personas o grupo de personas que se hayan liberado, se hayan escapado del control de esos estados. Esto, que para quienes ya tienen algún tipo de formación en la temática que hoy estamos abordando, es casi una obviedad, es importante que nosotros lo pongamos de manifiesto desde el comienzo de este encuentro, porque vamos a ver que a partir de ahí es donde se habilitan muchas de las discusiones que se van a centrar en el sistema interamericano. Otro punto que nosotros tenemos que poner de destaque o de relieve, si se quiere, es el hecho de que a partir de la década del 50, los países que integramos el sistema interamericano de protección de derechos humanos nos vemos confluidos por la existencia de dos sistemas de protección de derechos humanos, como es el sistema universal y el sistema interamericano. Y es entonces a partir
de ese momento que nosotros tenemos una doble vía de protección para una misma temática, como es la temática del asilo. Ya lo veremos oportunamente, cómo dentro de lo que es el sistema universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre Asilo Territorial constituyen la base central normativa sobre la cual se va a dar el desarrollo de esta institución. En cambio, en el sistema interamericano, los pilares van a estar basados fundamentalmente en lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y el, por supuesto, gran aporte que hace la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es a partir de ese momento donde se empieza a trabajar, se empieza a abordar en algo que para los internacionalistas por ahí no queda del todo claro y empieza a confluirse en esta convergencia que se da entre los lineamientos que aporta el derecho internacional público clásico y los aportes que hace el derecho internacional de los derechos humanos. Ineludiblemente es a partir entonces de la incorporación de este corpus juris interamericano, estos instrumentos de derechos humanos en el abordaje de la temática del asilo, que se empieza a dar una idea de que esta figura del asilo empieza a considerarse como un derecho subjetivo. Volviendo un poquito al inicio, otro punto que nosotros vamos a destacar es la clara diferenciación que debemos hacer entre lo que se conoce comúnmente como asilo territorial o refugio, o derecho de refugiados, por ejemplo, y lo que es el asilo diplomático o el asilo político, si se quiere. Las dos acepciones que mayoritariamente se encuentran. En este sentido, tomando o viendo cómo se ha ido trabajando la distinta temática en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en los órganos de control que tienen como función principal el interpretar estos instrumentos, podemos decir que el asilo territorial es aquel que presta un Estado en su territorio cuando acoge a determinadas personas que llegan perseguidas por motivos políticos, ya vamos a ver, y cuya vida o libertad se encuentra en peligro en el Estado del cual proceden, sean nacionales o no lo sean. En cambio, este asilo territorial que venimos hablando es uno de los ejemplos más claros o los que ha tenido, si se quiere, mayor desarrollo en cuanto a la práctica en nuestros países latinoamericanos. Si nosotros hacemos un poquito de revisionismo histórico, nosotros podemos ver cómo durante las últimas dictaduras militares los solicitantes de este tipo de asilo ha sido frecuente y cómo también el desarrollo que el mismo han tenido por parte de gran parte de nuestros estados latinoamericanos ha sido también algo muy importante. México, sin ir más lejos, ha sido un país receptor de muchos pedidos de asilo de ciudadanos argentinos, chilenos, en las últimas dictaduras militares. Esta institución, como decíamos antes, que ha sido desarrollada de una manera muy importante en nuestro continente, trae de alguna manera algunas consecuencias para el Estado en el sentido de que, derivado del ejercicio de esa soberanía, el particular asilado toma la posibilidad de requerirle al Estado el otorgamiento de ese asilo y ese Estado se va a ver obligado de alguna manera a considerar esa solicitud y establecer si corresponde o no su otorgamiento. El asilo, una vez concedido, tiene que ser respetado por los demás estados y las personas que se benefician de él mismo gozan de ese derecho que va a ser
reconocido por la comunidad internacional en su conjunto. Esto nos denota o nos marca de alguna manera la importancia de esta figura, porque si nosotros unimos de alguna manera la causa por la cual se solicita este pedido de asilo, como pueden ser causas políticas, y entendemos que los estados se ven obligados al reconocimiento de este derecho otorgado a esta persona por un estado asilante, también vemos que ese reconocimiento hace que se le dé un marco de protección de manera integral a la persona en el estado que lo va a reconocer. Por supuesto, y antes que empecemos a explicar algún tipo de particularidades en cuanto al trámite de esta figura del asilo, la comunidad internacional también en su conjunto se ha puesto de acuerdo sobre el tema de que hay determinados delitos que quedan excluidos de la posibilidad de que los estados que forman parte de esa comunidad internacional y que hacen del respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho casi un culto, reconozcan asilo a aquellas personas que son acusadas de, por ejemplo, delitos contra la paz, crímenes de guerra, delitos contra la humanidad, que quedan, por supuesto, excluidos de poder ser considerados como parte de estos delitos políticos que dan pie al otorgamiento del asilo territorial. Dicho esto, en términos generales, como una presentación de lo que nosotros entendemos por asilo territorial, vemos rápidamente la otra figura, que es la del asilo diplomático o asilo político, que es una institución bastante controvertida o discutida en nuestros países, por las causas que lo originan y por las consecuencias que trae básicamente. Porque consiste en la protección que le otorga un Estado a personas que son perseguidas por razones políticas y que van a buscar refugio en misiones diplomáticas no acreditadas, pueden ser ante otro Estado, y en lugares que gozan de esa inviolabilidad diplomática, como pueden ser las residencias de los jefes de misiones, como pueden ser los campamentos militares, como pueden ser los buques de guerra. Quizás a la memoria de todos se nos venga el caso de Julian Assange, como el caso, si se quiere, más reciente o que mayor trascendencia ha tenido y que originó justamente lo que decíamos al comienzo, el pedido de opinión consultiva por parte de Ecuador. Lo cierto es que para conceder este asilo diplomático se ha requerido que el peticionado fuera un perseguido político y solicitarlo por la urgencia que establece una necesidad de protección de la vida de esa persona. Y es básicamente ahí donde radica la mayor discusión acerca de esta figura. Como les decía, no solamente por el lugar sobre el cual se puede pedir este asilo, sino también por este tipo de urgencia. Ustedes saben que el determinar qué es lo que constituye una urgencia en términos jurídicos es muy importante. Y es cierto que el artículo 6 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático nos da algunos lineamientos generales que nos sirven para establecer qué es lo que entendemos por urgencia cuando dice que son aquellos casos en los cuales las personas que están solicitando este pedido de asilo son perseguidas por autoridades o por grupos de personas y se ve puesto en peligro la vida de la persona de una manera inminente. Ahora, también
este mismo instrumento nos da algún tipo de vaguedad, porque ¿qué es lo que entendemos por que se ve en un peligro inminente la vida de la persona? Cuestiones que, por supuesto, son las que han suscitado numerosos casos dentro de lo que es el sistema interamericano. Vamos a ver que, como les decía, los instrumentos que hoy por hoy tenemos a nuestra disposición dentro de lo que es el sistema interamericano nos da un bagaje normativo importante para abordar esta problemática. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, sin ir más lejos, que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de ser perseguida por delitos políticos o por delitos comunes conexos a esos delitos políticos. Primera gran diferenciación, si se quiere, que se tiene a las definiciones o a la visión clásica del derecho internacional público tradicional. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando no solamente de delitos políticos, sino estamos hablando también de delitos conexos. Este tema de considerar los delitos conexos como una causa a partir de la cual se puede solicitar asilo es uno de los grandes aportes que ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos al abordaje de esta temática. Es a partir de ahí que entendemos entonces que el derecho a obtener asilo ha sido interpretado por muchos analistas como que a partir del aporte de la Convención Americana se da el salto a considerarlo como un derecho subjetivo y, como decíamos recién, trascender la órbita del entendimiento entre estados, simplemente, sino que ya ahí vemos un punto de convergencia donde se hace un puente entre lo que ha establecido el derecho internacional público clásico y el aporte que se realiza a partir de las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y en qué punto lo vamos a ver básicamente? Cuando la Convención Americana habla o formula la descripción de buscar y recibir asilo. Cuando dice toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, implica el reconocimiento de ese derecho subjetivo de asilo y la consecuente obligación del Estado de otorgarlo, de considerarlo y otorgarlo. Es en este sentido que la Comisión Interamericana y también la Corte Interamericana, como les decía al comienzo, han tomado una serie de decisiones que benefician la protección de los refugiados en todo su espacio temporal, si se quiere. El derecho de regresar a sus países, el derecho de permanecer también en sus países, el derecho de seguir establecidos en su país sin ser considerados como deportados. También ha establecido o ha desarrollado, si se quiere, la Corte Interamericana un gran acervo de jurisprudencia que desarrolla todos y cada uno de los puntos a partir de los cuales se han establecido una suerte de parámetros a partir de los cuales se otorga el asilo en los estados, y también lo que ha aportado el sistema interamericano es el otorgamiento de medidas cautelares a refugiados en casos de expulsiones de extranjeros cuando sus vidas corrían peligros y que, si no fuera gracias al aporte de este sistema interamericano, obviamente esas personas no podrían haber garantizado su vida. Ahora bien,
deteniéndonos un poquito en el aporte más pormenorizado que ha hecho cada una de estas instituciones que forman parte del sistema interamericano, podemos ver que la Comisión, por ejemplo, ha sido muy clara, muy puntual a la hora de fijar su política en la materia, particularmente en un tema importante como es el de las expulsiones masivas. La Comisión ha señalado en reiteradas oportunidades la preocupación que significa para el sistema interamericano en general las expulsiones masivas, las expulsiones colectivas, el horror que éstas causan y el daño que constituyen a la humanidad, el hecho de que éstas se manifiesten de manera reiterada en determinados países. Otros aspectos que la Comisión ha hecho hincapié y que ha de alguna manera puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones es en el valor o en resaltar el valor del principio de solidaridad cuando nosotros estamos hablando en materia de refugiados. Cuando nosotros hablamos en materia de refugiados, el sistema interamericano apela a la solidaridad de los estados que lo integran, entendiendo que para la Organización de Estados Americanos proteger la vida de las personas es no solamente un bien preciado, sino que se constituye en la razón de ser del mismo sistema. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, la historia institucional de nuestros países demuestran cómo la actuación de la Comisión y de la Corte Interamericana en materia de otorgamiento de asilo ha sido preponderante a la hora de salvar vidas en nuestro continente. Cuando nosotros analizamos el aporte de la Corte, si bien vemos que hay una larga jurisprudencia, como les decía, que sería imposible de desarrollar en un solo encuentro, vemos que la misma ha ido tomando decisiones que han tenido un impacto muy profundo en los refugiados y en los desplazados. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando esta Corte estableció la obligación de que los estados deben adoptar medidas que aseguren el ejercicio libre y pleno de todos los derechos reconocidos por la Convención Americana y por el resto de los instrumentos de protección de derechos humanos a toda persona que esté sujeto a su jurisdicción. Fíjense que habla siempre de personas sujetas a su jurisdicción, no está hablando de nacionales, no está hablando de ciudadanos. Para nosotros que somos abogados, en gran parte, si bien en este encuentro no todo el mundo es abogado, y es por esto que hago justamente, o pongo de destaque este término, no es lo mismo o no constituye un sinónimo a hablar de habitante, persona, ciudadano, nacional, porque cada uno de estos términos tiene una connotación diferente. Y el sistema interamericano reconoce esta diferenciación y trata de dar un marco amplio de protección a todas las personas que estén bajo la jurisdicción de un Estado, independientemente de la nacionalidad o la condición que la misma revista en el Estado en el cual se encuentra. Esta obligación, que también es importante de destacar, no es una simple obligación de tolerar o de no hacer, sino es una obligación activa, es una obligación de hacer del Estado, en tanto que constituye el símbolo del desarrollo del sistema interamericano en general, no solamente de esta figura del asilo, sino que se desprende de la esencia misma de la Convención Americana, que es
la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos cuando en su desarrollo jurisprudencial la Corte Interamericana habla de que por las mismas se entiende que ese Estado tiene que organizar todo su aparato gubernamental, es decir, todo el funcionamiento del Estado tiene que estar puesto en función de dar cumplimiento con estas obligaciones internacionales. Cuestión que no es menor porque con el simple hecho de que el Estado no expulse masivamente, por ejemplo, a personas no nacionales, no estaría dando cumplimiento a esta obligación si, por ejemplo, en el proceso de solicitud de asilo no garantiza a la persona la posibilidad de que la decisión sea revisable o que la misma sea considerada en un plazo razonable, como ya vamos a ver dentro de un tiempo. Es decir, tanto el aparato judicial como el aparato legislativo, como el funcionamiento de la administración pública del Estado, tienen que estar conformadas de acuerdo a los lineamientos generales establecidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. A ver, espero que hasta acá haya quedado claro esta puesta en común, si se quiere, que hemos ido desarrollando. Vamos a avanzar un poquito más viendo disposiciones concretas que establecen estos instrumentos. Como les decía, la base, si se quiere, nosotros la vamos a encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos y específicamente en el artículo 22. Ahora bien, este artículo 22 de la Convención Americana nos habla del derecho de circulación y residencia. Y volvemos a lo mismo que hablábamos recién. En este punto, la Convención habla de que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos a los delitos políticos, de acuerdo a la legislación de cada Estado y a los convenios internacionales que éste haya suscrito. Acá destacamos lo mismo que venimos diciendo desde el comienzo y que reseñáramos de una manera más importante hace unos momentos. El tema de que es un derecho, que ese derecho está bajo la titularidad de toda persona. Volvemos a lo mismo, no hablamos de ciudadano, no hablamos de nacional, sino que hablamos de persona y hablamos de un derecho de buscar y de recibir asilo. Por el otro lado, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 27, establece que el derecho de asilo es el hecho de que toda persona tiene también el derecho de buscar y de recibir ese asilo en caso de persecución y de que esta persecución sea motivada por delitos que no sean delitos comunes de acuerdo con la legislación de cada uno de estos estados. Sobre estos dos textos es que se basa, si se quiere, la base normativa del sistema interamericano. Ahora bien, a partir de estas disposiciones, y como ustedes bien saben, una de las funciones que tiene la Corte Interamericana, y para aquellos que no son abogados lo ponemos de relieve, es que el sistema interamericano tiene una función subsidiaria, es decir, cuando los estados nacionales no cumplen con sus obligaciones, generan responsabilidad internacional, y cuando los estados no cumplen con los compromisos asumidos, es a partir de ahí que se abre el procedimiento para que estos derechos puedan ser exigidos en el sistema interamericano. Van a la Comisión Interamericana y una vez que la Comisión considera que hay causas, se eleva a la Corte. La Corte va a fallar mediante una sentencia que va a ser la función consultiva, la función jurisdiccional de la Corte Interamericana, la función contenciosa, pero también esta Corte Interamericana tiene una importante función
de interpretación y velar por la interpretación y la aplicación homogénea de estas obligaciones, de este corpus juris interamericano, a partir del dictado ya no de sentencias, sino de opiniones consultivas. Es a partir de ahí que en el año 2018 Ecuador presenta un pedido de opinión consultiva, como les decía, a partir del caso de Julian Assange, que como ustedes recordaremos estaba en el Reino Unido, en la Embajada de Ecuador, y bueno, a partir de ahí el Estado ecuatoriano pregunta a la Corte Interamericana, bueno, a ver cuál es el desarrollo que ha tenido esta institución de asilo diplomático, cómo se va a proceder, cómo se debería proceder en el caso de extradición, y a partir de ahí es que se abre todo un proceso importante que ha trascendido en todos los medios periodísticos, como todos bien saben. La otra oportunidad en la cual la Corte Interamericana emite una opinión consultiva en la materia, o que nos da un gran aporte en esta materia, es la opinión consultiva 21 del año 2014, que, como les decía al inicio, es una opinión consultiva que solicita Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta opinión consultiva, para quienes estudiamos Derecho de la Integración y también Derechos Humanos, es importante porque ahí también vemos cómo hay una confluencia, una convergencia, un diálogo, un trabajo conjunto, como todos querramos ver dentro de los distintos sistemas, en donde el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur ha establecido un aporte sustancial a la hora de colaborar con estos estados en coordinar las dudas que estos estados tenían acerca de cómo debían aplicarse, qué derechos y garantías tenían los niños y niñas en el contexto de migración y en un contexto de necesidad de brindarles a estos una protección internacional. Nosotros vemos cómo en nuestro continente el tema de las migraciones son un tema recurrente, y las migraciones generan todo una problemática que necesita ser abordada de una forma seria e integral y conjunta por parte de los estados, pero aún más cuando nosotros estamos hablando de que esos migrantes son niños, o que acompañando a esos migrantes, por ejemplo, laborales, lo que nosotros conocemos como trabajadores golondrinas, van niños que de alguna manera necesitan un marco de protección específico. Y es en esta oportunidad que la Corte Interamericana realiza unos aportes muy importantes en la materia, que me interesa ponerlos de relieve, porque total, si no alcanzamos con el tiempo para desarrollar mayoritariamente casos jurisprudenciales, se podrán ver en el encuentro próximo. Y es el hecho de que esta opinión consultiva que les mencionaba recién, y para los que la quieran buscar, es la opinión consultiva 21/14, nos trae algunas pinceladas de cómo el sistema interamericano va a ir abordando esta problemática. La Corte Interamericana específicamente establece que las garantías reconocidas, y que nosotros ya las sabemos del artículo 8 de la Convención, deben ser respetadas y aseguradas a todas las personas sin ningún tipo de distinción, y que éstas deben correlacionarse con los derechos específicos que éste estatuye, y que deben ser reflejadas tanto en
los procedimientos judiciales como en los procedimientos administrativos, cuando nosotros estemos hablando, cuando estemos tratando una controversia que pueda afectar el derecho de algún niño o niña. Esta protección implica la observancia por parte de los estados de las garantías del debido proceso, las garantías típicas que nosotros conocemos y que sabemos que están establecidas en el artículo 8, pero que se van a traducir, en este caso puntual, al ser aplicadas para niños y niños, en condiciones diferenciadas, que se van a fundamentar básicamente en que en todo el procedimiento migratorio de obtención de un marco de protección para los mismos, no puede serles aplicables el mismo procedimiento a los menores que se les aplica a los adultos. Y es por ello que esta opinión consultiva establece con total claridad la obligación por parte de los estados de tener procedimientos tanto judiciales como administrativos que estén adaptados a las necesidades y a las especificidades que estos menores requieren. Es decir, en otras palabras, que sean procedimientos que sean accesibles para los niños y niñas. Si bien nosotros veníamos hablando que el procedimiento en líneas generales guarda todas las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención, particularmente cuando nosotros hablamos de niños y niñas migrantes, el ejercicio de los derechos de estos nos va a presuponer la existencia de condiciones necesarias que nos van a requerir asegurar de una manera específica, en primer lugar, algo importantísimo, que es el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, para después sí poder garantizar algo de lo cual les va a hablar el doctor Pisolo en el próximo encuentro, que es el efectivo desarrollo del debido proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros le exigimos o si nosotros sometemos a los menores a un procedimiento que no reconozca puntos diferenciadores a los que les reconocemos a los adultos, indudablemente vamos a estar fallando desde el inicio, desde la base, como es la posibilidad de acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque indudablemente no vamos a estar garantizando condiciones de igualdad para que estos puedan defender sus posiciones, y el grado de indefensión que estos tienen los tornan de por sí más vulnerables. Y es a partir de ahí donde el Estado tiene que hacer especiales consideraciones a la hora de velar por los intereses y lo que nosotros conocemos como el interés superior del niño en todas y en cada una de las instancias, tanto de los procedimientos administrativos como también de los procesos judiciales. Es decir, a partir de esto debemos entender que el Estado debe ajustar, debe adaptar sus procedimientos a condiciones, necesidades y forma de ejercer derechos de una manera diferente. Aun cuando la función jurisdiccional en cabeza del Poder Judicial sea quien va a tener el poder de decisión, en todos los actos preparatorios, por llamarlos de alguna manera, o en todos los actos que involucren el funcionamiento de la administración pública, vamos a tener que tener en consideración puntos específicos que lo que hagan sean garantizar los derechos de estos niños y niñas. La Corte Interamericana específicamente ha establecido una serie de adaptaciones a las que nosotros ya conocíamos. Por ejemplo, el derecho a ser notificada de la existencia de un procedimiento
a partir del cual se vaya a tomar la decisión de otorgar o no la residencia a una persona, es un procedimiento que debe estar adaptado a estas nuevas necesidades. El derecho a que los procedimientos migratorios sean llevados por funcionarios o por jueces especializados, es decir, que tengan los conocimientos específicos en esta materia. El punto, si se quiere, central de esta opinión consultiva es el derecho y que de alguna manera nos hace converger con los derechos del niño, es el hecho de que el niño, la niña, tienen o se debe velar porque estos sean oídos y porque estos deban y puedan participar de manera activa y real en todas y en cada una de las etapas procesales que se lleva adelante. Es decir, no solamente en el cumplimiento de una mera formalidad, es decir, no solamente traer al menor al proceso una vez para que exprese cuál es su parecer, cuál es su sentir, y a partir de ahí cumplimos con esta función en términos formales, sino que ese menor, de la misma manera que el adulto tiene el derecho a ser oído en el proceso y a participar en cada una de las instancias de ese proceso como una de las garantías ineludibles por parte del Estado, el menor también lo tiene. Por el hecho de ser menor no es un punto que le sea vedado. Por el otro lado, el hecho de ser asistido gratuitamente por un traductor o un intérprete que pueda ser capaz de hacer efectiva la comunicación entre el menor y los actuantes de ese procedimiento. No solamente nos estamos refiriendo en cuanto a las cuestiones idiomáticas que puede haber, las diferencias o los distintos idiomas de los cuales podemos estar hablando, sino también a capacidades que el menor puede no tener o puede no entender en razón de su edad y que requiera de un intérprete que nos sirva de canal, de vehículo a partir del cual nosotros podamos traer al menor al proceso. El derecho, por supuesto, de que éste reciba asistencia consular para que se le brinde ese marco normativo que en el caso del adulto ya es una de las garantías trascendentales cuando nosotros hablamos del tema asilo, pero más aún cuando hablamos del tema menor. Nosotros estamos hablando de un universo jurídico ajeno, que no conocemos, y que es a partir de ahí que si para el adulto es importante la asistencia consular, porque desde que tiene un conocimiento de la norma particular, como que nos puede alcanzar instrumentos jurídicos que tengan que ver con partidas de nacimiento, datos filiatorios. En el caso de los menores es un aporte esencial el de la asistencia consular. De la misma manera que lo es en todas y en cada una de las etapas que este menor sea asistido por un representante legal y que pueda tener una libre comunicación con este en cada una de las etapas. Y un punto también importante que es la designación de un tutor para el caso de los niños y niños no acompañados, que no solamente le va a brindar, porque claramente tendríamos cubierto la parte de la asistencia jurídica, tendríamos cubierta la parte del soporte nacional de este menor a través de la vía consular, sino que este tutor lo que le va a brindar es el soporte psicoemocional al menor durante toda la etapa del proceso que se lleve adelante.
el derecho también de estos menores a recurrir la decisión y que ésta sea con carácter suspensivo y la duración razonable del proceso. Son puntos que la Corte establece como elementos centrales a la hora del abordaje de lo que es la problemática de la migración para niños, niñas y adolescentes en nuestro continente. Algunos puntos a destacar de esta intervención de la Corte Interamericana en la opinión consultiva, y tiene que ver con el derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario o un juez especializado. Este punto me parece que merece dos o tres palabras en particular, porque en materia migratoria, si el proceso se encuentra a cargo de un juez o un tribunal, este evidentemente es el que debe velar por la imparcialidad, por la independencia a la hora de tomar una decisión al respecto. Y esto es claro y es el pilar sobre el cual se va a basar el funcionamiento del Poder Judicial. Ahora bien, si se trata de un funcionario administrativo, como sucede en muchos de nuestros países, que esté en cabeza de estos el adoptar esta medida, es necesario que nosotros requiramos de estos funcionarios la experiencia, la especialidad en el abordaje de esta problemática. En lo que concierne a los procedimientos que involucren a niños y niñas, los estados deben garantizar que las personas que intervengan en los mismos se encuentren debidamente capacitadas de manera que éstas puedan identificar específicamente cuáles son las necesidades de estos menores, garantizando sus intereses y brindándoles el aporte que estos pueden llegar a dar. La especificidad de la temática unida a el abordaje en relación al tratamiento de niños y niñas nos requiere de alguna manera que los procesos, ya sean administrativos o judiciales, recaigan sobre funcionarios idóneos en la materia. El otro punto, como les decía antes, que es el hecho de que el menor sea oído y participe activamente en cada una de las etapas del proceso. También me gustaría aportar dos o tres cuestiones que recién las pasé por alto. Y es el hecho de que el Estado debe adoptar, y nosotros decíamos antes que una de las obligaciones prioritarias del Estado es el de adaptar y el de tomar todas las medidas necesarias para ayornar el funcionamiento de la administración pública para que estos derechos no se vean mermados, y es el hecho de que los estados deben tomar todas las previsiones pertinentes para que estos menores puedan participar de los procesos, puedan ser oídos en el proceso, y no de la forma en la que nosotros tradicionalmente los consideramos, es decir, no con la forma verbal de comunicación que nosotros entendemos y que creemos y que vemos que está clásicamente establecida en cualquier proceso. Disculpen. Hay otras herramientas que, bueno, aquellos que están o que trabajan con menores lo conocen, pero que es una herramienta que en los procesos judiciales se adopta, pero que muchos se
lucha para que sean incorporados en el funcionamiento de la administración pública general en cualquiera de sus instancias, es decir, básicamente los procesos administrativos, es la incorporación de otras herramientas como los juegos, las expresiones corporales, los dibujos, las pinturas, es decir, cualquier otro tipo de manifestación que pueda desarrollar el menor y que sea una herramienta que nos permita entender cuáles van a ser las necesidades de ese menor, cuáles fueron los motivos de ese menor, qué es el sentir que él mismo tiene. Lo mismo sucede para los niños y niñas con discapacidades, es decir, el Estado debe requerir o debe poner en cabeza de estos las herramientas necesarias para que puedan desarrollar y darse a entender y así poder participar en cada una de las instancias del proceso. En este orden de cosas y a fin de garantizar efectivamente el derecho a ser oído, es que los estados deben garantizar que el proceso, cualquiera sea, se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, que no sea hostil, que no sea insensible, que no sea inadecuado para la edad del menor. Evidentemente, si nosotros llevamos a un menor frente a un atrio con las formalidades que cualquier otro procedimiento judicial existe, indudablemente ese menor se va a ver intimidado y es muy probable que no se sienta seguro como para poder expresar su opinión de la misma manera que si nosotros entendemos y creamos para un entorno físico, psíquico y emocional adecuado para que pueda expresarse. Algunos otros puntos que nosotros vamos a considerar, y creo que con esto podemos ir cerrando para dar espacio a que podamos hacer algún tipo de preguntas, es el hecho de que, o que me parece importante de destacar, es el derecho a ser asistidos por un representante legal y comunicarse libremente con él. Sobre todo porque nosotros estamos hablando, y nosotros lo vemos mucho a este tema, cuando vemos la situación de menores migrantes no acompañados que pasan de México a Estados Unidos. La Corte considera que los estados tienen obligaciones de garantizar a todos los niños involucrados en los procesos migratorios la posibilidad de ser asistidos jurídicamente a partir de una representación legal. Este tipo de asistencia jurídica debe ser especializada tanto en los derechos que como migrante le corresponden por su condición de migrante, pero también en cuanto a la edad que tienen, esta condición de ser menores, es decir, de tal forma que les permita tener un verdadero acceso a la justicia y que puedan a partir de ahí no solamente velar por sus intereses, sino poder hacer efectivos sus derechos. ¿Por qué? Porque es indispensable considerar que cuando nosotros estamos hablando de un migrante, estamos hablando de una persona que, como nosotros vimos, por lo general está en un estado del cual no es nacional, con un desconocimiento de la normativa que rige en ese estado y en muchos casos con un desconocimiento lingüístico que lo hace aún más vulnerable. Si nosotros a esa situación de vulnerabilidad general le sumamos
el hecho de que estamos hablando de un menor de edad, indudablemente esa vulneración se ve mucho más presente, y es a partir de ahí donde la función de la asistencia consular, de la representación jurídica y de la asistencia del tutor le brindan un marco de contención al menor que de alguna manera lo va a posicionar frente al proceso migratorio de una manera diferente, porque va a haber desarrollado y garantizado sus derechos en todas y en cada una de las etapas. Y dejé para el último un aspecto fundamental que de alguna manera es transversal a toda la temática del asilo, y es el hecho de que las decisiones que se adopten, cualquiera sea el caso, ya sea que hablamos de menores o ya sea que hablamos de mayores, en el caso de migrantes, en caso de solicitudes de asilo y en cualquier caso en particular, por supuesto, debe estar debidamente fundada. Acá la Corte Interamericana es bastante específica en el tema y establece puntualmente la necesaria motivación que debe existir por parte de las autoridades en las decisiones que se adopten, y más aún cuando éstas se tomen y que involucren a niños o a niñas. Estas decisiones deben estar motivadas, deben tener una justificación razonada que sea producto del debate, de la aportación de pruebas, de la participación en todas y en cada una de las instancias del proceso. El derecho de recurrir la decisión que se tengan, y que este derecho sea, esta posibilidad de recurrir esta decisión ante una autoridad superior tenga un efecto suspensivo, es un elemento central en cualquiera de los procesos que nosotros llevamos adelante, y más aún en estos casos. Y en particular, el otro punto que ya seguramente lo va a desarrollar con mayor detenimiento el doctor Pisolo en el próximo encuentro, pero que tiene que ver con estos casos, y es la duración razonable de los procesos. Básicamente los procesos, dice la Corte Interamericana, cualquiera sea la naturaleza, administrativos, judiciales, a partir del cual nosotros estemos llevando adelante un procedimiento en el cual se discuta la solicitud de asilo, y más cuando nosotros estemos abordando procedimientos que conciernen a la protección de los derechos de los niños y niñas, deben ser manejados con una diligencia particular, con una celeridad excepcional por parte de las autoridades. Es decir, el tiempo es un elemento primordial, porque lo que hace es prolongar la incertidumbre en el cual la persona se vuelve cada vez más vulnerable, y la afectación a la integridad física, psíquica y emocional de la persona es irreparable. Si nosotros lo mismo lo traspolamos al caso de los niños y niñas, vamos a ver que la duración razonable de un proceso juega un papel importante. Ahora bien, algo que en el caso de los menores no es un punto menor, y es el hecho de que muchas veces, en pos de la celeridad en el proceso, lo que se opta es sacrifiquemos la participación del menor en el proceso.
Esto que hablábamos antes de la garantía del menor de ser oído y de participar del proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces esa participación y esa garantía de que el menor participe y sea oído durante el proceso nos lleva un tiempo que no es el mismo que nos lleva el garantizarle una participación a un adulto. Y muchas veces los estados utilizan el argumento de la duración razonable del proceso para limitar o restringir la participación del menor en los procesos. Y con esto sí, y no vuelvo a decir que es lo último, otro de los puntos trascendentales es el principio de no privación de la libertad de los niños y niñas por la situación migratoria irregular. Ese punto es particularmente importante, la Corte Interamericana lo ha desarrollado, por ejemplo, en el caso Vélez-Lor contra Panamá, cuando establece la incompatibilidad de la Convención Americana de Derechos Humanos con las medidas privativas de la libertad relacionadas con los flujos migratorios y con la condición irregular de los migrantes. Específicamente estamos hablando de la inconvencionalidad de la detención de las personas por el incumplimiento de las leyes migratorias sin un justificativo razonable. Es decir, la Corte Interamericana reconoce que en determinados casos se puede dar la privación de la libertad de las personas, pero solo cuando éstas tengan como finalidad garantizar, por ejemplo, la comparecencia de la persona al proceso, o cuando lo que nosotros hagamos sea garantizar la orden de deportación, pero no por una situación de irregularidad en las condiciones de permanencia de una persona en un estado, directamente esta va a ser privada de su libertad. Con esto me parece que podemos ir cerrando el encuentro de hoy. No sé si Ricardo o el doctor Pisolo tendrán algún tipo de preguntas para desarrollar, pero bueno, les paso la palabra a ellos por si alguien quiere aportar algo. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. Sí, en el chat fueron surgiendo un par de preguntas. Perdón, Ricardo, ¿me escuchás? Sí, ahí se lo Sí. escucha, doctor. Gracias. Me gustaría, primero, si me permitís, agradecer a la profesora por su tiempo y sus consideraciones. Y antes de pasar a las preguntas de los participantes, he notado que tienen una inquietud central en determinar la diferencia entre migrante, requiriente de asilo y refugiado. ¿Sí? No es lo mismo, hay debates, zonas de sombras, pero el migrante se desplaza de un punto a otro por motivos de diversa índole, puede ser económico, no hay un desplazamiento forzado, si se quiere, tómenlo como algo indicativo, ¿no? Pero hay un elemento voluntarista. Digo esto porque la bibliografía es abundante, es profunda y en algunos puntos contradictorios. Hay muchos especialistas aquí presentes y pueden dar fe de eso. La noción de requiriente de asilo es quien requiere protección internacional. Y el refugiado es quien la recibe, cuando se le reconoce esta solicitud de requiriente. Alguna literatura utiliza el término asilo, requiriente de asilo y refugiado
como sinónimo. Bueno, técnicamente forman parte de un todo, pero son partes diferenciadas. No sé si entiende. Digo porque me lo preguntan todo el tiempo, ¿verdad? Aparte varía conforme a las legislaciones nacionales. ¿Sí? Después, con mucho gusto, podemos profundizar sobre esto. Y la segunda cuestión que me gustaría plantear, que es también recurrente en los comentarios de los colegas, tiene que ver con un fuero especializado en materia migratoria. Entonces yo quisiera abrir esta ronda de preguntas a la profesora y después te paso la palabra a Ricardo. ¿Qué opina ella sobre la creación de un fuero y la utilidad de un fuero especializado en materia migratoria? Hola, bueno, buenas tardes nuevamente. A ver, en relación a la pregunta que me formulaba el profesor, a ver, uno siempre tiene como cierta contradicción en esto. Por un lado, tiendo a tener la irrefrenable idea de decir, sí, es importante que tengamos un foro especializado en la temática de migraciones, de asilos. Y por el otro lado, digo, si bien es un tema que tiene particularidades que lo hacen especial, la complejidad del mundo actual nos lleva cada vez más a que los temas sean de un abordaje específico. Y entonces, de la misma manera que hoy podemos ver que la problemática de la migración requiere de un foro especializado, como en algún momento fue el foro comercial, o el foro civil, o el foro laboral, o el administrativo, sin ir más lejos, hoy podamos creer que este lo es, y mañana va a ser otro, y pasado va a ser otro. Me parece que forma parte, en un primer lugar, de una discusión un poco más profunda acerca de si nosotros creemos en la especificidad o en la diversidad de los fueros dentro de lo que son los procedimientos judiciales, o si creemos que tenemos que ser o formar operadores judiciales con la suficiente amplitud de criterio como para entender que el mundo está en permanente cambio y que requiere de una actualización permanente para poder brindar un abordaje adecuado a cada una de las temáticas que se nos presentan. Porque también el otro condimento es no menor, es decir, de acuerdo a las realidades nacionales, podemos ver cómo en algunos estados puede ser necesario tener un fuero especializado en este tema y en otros estados puede no ser necesario. Y dentro de un mismo estado también puede tener algún tipo de particularidad en el mismo. Sería un fuero, en el caso de la Argentina, un fuero de la justicia federal específico, cuando sabemos que la justicia federal por lo general tiene un abordaje bastante integral, no tiene una diversidad muy amplia en el tema. Así que la verdad es que en principio me inclinaría por pensar más en un fortalecimiento de la capacitación de los operadores judiciales para que puedan brindar un abordaje adecuado a la temática que estamos desarrollando y no a la creación de un fuero específico en el tema. Perfecto, muchas gracias por su respuesta, doctora. Le hago la última pregunta para no robarle más tiempo, de las que fueron recolectando en el chat, además de las que le comentó el doctor. Respecto de la opinión consultiva 2114 del procedimiento diferenciado que establece la misma. ¿Sí? La consulta es si estos procedimientos diferenciados de los menores lleva consigo requisitos especiales para el reconocimiento de los refugiados menores.
Perdón, Está Ricardo. muteada. Sí, perdón, No hay se problema. me cortó en algún punto la pregunta. No hay ningún problema, se la vuelvo a plantear. Le decía que respecto de la opinión consultiva 2114, Sí. respecto de los procedimientos especiales dados en los refugiados menores, requisitos especiales para el reconocimiento del refugio en lo que sería el tema de menores. Sí, ahí estaba leyendo que me la pasaste por escrito. A ver, la opinión consultiva lo que hace es brindar no requisitos especiales, sino lo que hace es adaptar y establecer, como les decía y les fui desarrollando, particularidades de cómo... Andrea, ¿sí? perdón. No, perdón, que tenés mala conexión. Si querés apagar la cámara le pedimos disculpas a todos los presentes colegas para que se pueda escuchar bien la respuesta, porque si no, no se llega a escuchar bien la misma. Mil disculpas a todos los colegas por el problema de la conexión. Hola, Ahora sí. ¿ahí se escucha un poco mejor? Ahí se escucha perfecto. Bien. Decía que había leído la pregunta que me había formulado y la opinión consultiva lo que hace no es desarrollar requisitos especiales, sino que lo que hace es aclarar cómo estos requisitos deben ser operativizados por parte de los estados, cuál debe ser la adaptación que los estados deben llevar adelante o la forma en la cual los mismos deben implementar estas garantías. En ambos casos, ya sea en la propia opinión consultiva de la Corte Interamericana como las consultas que hacen los estados, dejan en claro que es en base a la normativa vigente de cada uno de los estados. Lo que sí aporta la opinión consultiva es la especificidad en cuanto a cuáles van a ser los criterios con los cuales el Estado debe llevar adelante su funcionamiento. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Bueno, gracias profesora Andrea Mensa por su tiempo y sus consideraciones. Gracias a nuestro webmaster, a Ricardo Fernández. Gracias a todos y a todas por su participación. Quiero recordarles que la semana que viene tenemos el primer Congreso Internacional sobre Integración Regional y Derechos Humanos, donde un grupo de profesores de América Latina y Europa van a abordar distintos puntos de convergencia, entre ellos muchos relacionados con las materias que desarrollamos en este seminario. Para los que no recibieron el link, vamos a enviarlo a más tardar entre hoy y el lunes para que puedan ingresar a las actividades absolutamente gratuitas de este Congreso Internacional. Para los que ya se han inscrito, ya están registrados, no van a tener inconveniente. Es importante que puedan participar de este seminario porque vamos a presentar también nuestro primer libro sobre la materia, que es un libro que va a estar disponible en el website de acceso libre y gratuito, con ponencias y trabajos, muchos de ellos sobre el derecho de asilo, tanto en la Unión Europea como en el sistema interamericano. Es importante porque define el marco teórico que le intentamos dar a esta convergencia entre los procesos de integración regional y los derechos humanos. No me queda más que agradecerles a todos y a todas, y nos estamos encontrando entonces el próximo día martes 1 de junio en el Congreso Internacional de Integración Regional y Derechos Humanos.
Cuídense y un gran saludo para todos y todas. Gracias, Ricardo.